Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 6 de marzo de 2026 con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, ¿y qué tenemos para el día de hoy, para este viernes donde cerramos la semana, la primera semana del tercer mes del año, marzo? Y el domingo es, ¿verdad?, el Día de la Mujer. Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Las instituciones, los partidos deberán tener algún tipo de actividades festivas y está correcto. El Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, eso tiene una historia muy dolorosa realmente. Eso sucedió en Chicago, una masacre que hubo y entonces se distingue por ahí. Bueno. Ayer hablábamos de las declaraciones que daba la secretaria de Energía, la exministro de la secretaria de Educación de la Fuerza del Pueblo, la exministra Josefina Pimentel, sobre el discurso del presidente Abinader, donde desmontaba algunas de las cifras con sus explicaciones. Y hoy hay unas declaraciones del ministro de Educación que vamos a comentarlas también como una manera de compensar, correcto. Así es la cosa. Tenemos informaciones también del ministro de Energía y sobre las perspectivas y las implicaciones que pudiera tener para la República Dominicana el incremento del petróleo. Hay declaraciones en la prensa del Banco Central diciendo que no hay que preocuparse, etcétera, etcétera. Básicamente lo que nosotros hemos venido analizando acá, que los empresarios han señalado, que los economistas han puntualizado cómo afectaría la balanza comercial, la balanza de pagos, en términos generales, cómo impactaría posiblemente en el tipo de cambio, porque necesitaríamos más divisas para importar la misma cantidad de productos, de mercadería, sean bienes o servicios. Básicamente, no servicios, pero sí bienes, por el asunto del estrecho de Hormuz, el encarecimiento de los fletes, el retraso de los trayectos, porque tendrían que vadearse para evitar pasar por ahí, el incremento de los seguros, el retraso, el aumento de costo, aumento de consumo de combustible, el aumento de los combustibles. Las líneas aéreas, ahorita vamos a ver, están sufriendo de mala manera. El petróleo anda por 85, ahorita había $86 el barril puntual. Ayer cerró en alza también y ha venido subiendo de 5, 3, 4, 6% diario. Y eso es mucho porque recordemos que hacía unos días atrás, recuérdense que el viernes pasado el petróleo estaba en $66. El sábado se ataca a Irán y ahí empieza la situación. Entonces, bueno, esos temas los vamos a ir desmenuzando. Trataremos de hacer una introspectiva y una especie de resumen de lo que ha venido ocurriendo desde el sábado hacia acá en relación a la guerra, sus implicaciones, los dimes y diretes, como se dice, que ha habido entre líderes internacionales, especialmente entre España y Estados Unidos, o sea, entre Trump y Pedro Sánchez, los jefes de gobierno, el presidente Trump y el jefe de gobierno español, debido a la guerra. Las expresiones de Trump con respecto también a Inglaterra y así sucesivamente. O sea, hay muchas aristas por donde cortar. Y hay, por supuesto, la interpretación de muchos especialistas geopolíticos, analistas políticos profundos, que primero consideran que todas esas acciones externas que está haciendo el presidente Trump lo está haciendo para ocultar, para desviar la atención, mejor dicho,
sobre sus problemas internos y los temas que tiene. Tiene temas en inmigración, tiene temas en economía, tiene temas en asuntos éticos con el asunto este del caso Epstein. Ayer anunció el Ministerio de Justicia, el Departamento de Justicia, que iba a dar a conocer otro paquete de informaciones, unas que estaban, que se habían desaparecido. O sea, hay muchas opiniones sobre ese particular. Hay otras interpretaciones que dicen que por qué había necesidad o no de hacer ese golpe final, digamos, a Irán, cuando ya le habías puesto suficientes banderillas al toro. Hay un libro muy bueno de Hemingway, que yo leí en alguna ocasión, que explica cómo Muerte en la tarde, algo así, cómo los toreros, sobre los toreros en España. Usted ha visto que le van poniendo unas banderillas al toro, y eso se le hace en los costados aquí del lomo para que vaya recto, para que no pueda mover la cabeza para un lado y para el otro y vaya a cornear al torero. Va recto, entonces se enfrenta. Bueno, ya le habían puesto todas las banderillas al toro. En este caso el toro sería Irán. Los ataques de Israel el año pasado, las dos olas de ataque, la primera que se llevó y probó con los F-35 y sistemas antiaéreos. Irán le ripostó como con 300 misiles, ustedes recuerdan, y drones. Después Israel volvió y lo atacó, y lo único que dejó intacto no atacó nada de la parte de los laboratorios nucleares ni las facilidades energéticas de producción, de refinación, nada de eso. Fue estratégico, eso fue el año pasado, recordémoslo. Y luego vino y atacó todo lo que era instalaciones militares, centros de control y comando, producción de misiles, sitios de lanzamiento, bueno, los que estuvieron disponibles con ese... Y impunemente lo hicieron porque ya no tenían defensas antiaéreas prácticamente. Entonces, ya le habían puesto las banderillas y vino a Estados Unidos los otros días, realmente ya Trump, y mandó los ataques con los aviones, con las bombas gigantescas aquellas de profundidad. Entonces, hay quienes se preguntan si habiendo obliterado, como se dice, pulverizado, destruido, acabado con todo lo que eran las facilidades nucleares, y estando negociando y ya habiendo Irán aceptado el que no iba a acumular uranio enriquecido, que eso lo dijo el embajador de Omán, que estaba mediando, si había necesidad o no de haber hecho ya clavarle la espada, este último destrozo total de Irán y generar todo esto que estamos viviendo. Esa es otra opinión, otras de las dudas que existen. Estados Unidos alega que había una amenaza inminente que no iba a permitir, pero si ya no va a acumular uranio y se compromete con todas las de la ley, de la supervisión y todo, pues ya no va a haber bomba nuclear por ese lado, que eso es el objetivo fundamental que tú has querido. Metieron luego los de los misiles de interbalísticos. No hay manera de que un misil de eso llegue a Estados Unidos, no pasan de 2.000 kilómetros. Y Estados Unidos está muchísimo más lejos, 6.000, 7.000, 10.000, sabrá Dios cuánto. Entonces, sí, a Irán, a Israel y a toda esa zona circundante sí le pueden ellos tirar como lo están haciendo. Entonces, esas discusiones han estado sobre el tapete. Y la tercera, de los especialistas, geopolíticos, analistas, conocedores del tema, es cuál es, viendo las experiencias que se han vivido, la de los rusos, soviéticos en Afganistán, luego la de los norteamericanos en la misma Afganistán, que salen con el rabo entre las piernas los otros días en el gobierno de Biden, desastrosa y vergonzosamente, y ahí se genera, entonces vuelven los talibanes, ya usted sabe, un gobierno medieval, cavernícola totalmente. La experiencia de Irak, que se descabezó el partido, no me recuerdo cómo se llama allá, no me recuerdo, a Saddam Hussein, y se destruyeron todas las instituciones y lo que hubo fue un vacío de poder absoluto que dio entrada, porque los vacíos de poder siempre aparece quien los llena,
apareció el ISIS, el califato y ese desastre medieval también. Ya ustedes recuerdan todo lo que hubo que luchar para destruir a esa gente, y la guerra civil y el descontrol y las bombas en Irak. Tuvieron los norteamericanos que salir de ahí prácticamente con la soga al canto también. En Libia, con Muammar Gaddafi, también ese vacío de poder lo que generó fue un desastre ahí, y que eso prohija el terrorismo, porque es un gran caldo de cultivo, como le decía Pedro Sánchez ayer. Entonces, básicamente, en principio, como que esas son cuál es la estrategia de todo eso que se está haciendo, cuál es el objetivo final de Endgame, qué es lo que va a buscar. Al final volveremos a repetir las experiencias pasadas. Entonces, hay todos esos temas. Ahorita vamos entonces a ver el desglose de más o menos lo que ha venido sucediendo, pero como les informaba, ayer hablábamos de las declaraciones de la señora exministra, doña Josefina Pimentel, secretaria de Educación, de la Secretaría de Educación de la Fuerza del Pueblo, que criticaba el discurso y daba números. Me recuerdo fundamentalmente que decía que la inversión había caído de 19.000 millones a 6.000 en la construcción de infraestructura escolar, aulas, escuelas, que de 711, esa otra sí que me acuerdo, 711 que estaban pendientes para construir, solamente se completaron 200. Las aulas, la cantidad de aulas, cómo cayeron, de 6.000 y pico que que se habían incorporado en el 19 a 1.500. Me recuerdo esas tres cifras, no, bueno, otra, cómo había incrementado el analfabetismo, la cantidad de jóvenes que no continuaban en las escuelas, que no terminaban el bachillerato, y nosotros, le decía yo ayer, me recordaba, y aquí nosotros hablando de que semiconductores y cosas para acá, y que un cohete desde Oviedo, y que viene Google, entonces no estamos dedicando el tiempo para preparar la mano de obra calificada que se requiere. Y si nuestros niños no saben leer y escribir, y si lo que estamos sacando, si ha incrementado el analfabetismo en ya jóvenes, ¿qué es lo que estamos hablando nosotros? Entonces, evidentemente, como le decía, para equilibrar la balanza, el señor Miguel de Camps, Luis Miguel de Camps, el actual ministro de Educación, dio unas declaraciones, estaba en una actividad y un discurso que dio, y me parece importante por lo menos compartir su opinión, comentarla para fines de que, y también hacer el señalamiento de que el señor de Camps lo que tiene ahí es unos días. Él no tiene la culpa. Él estuvo en trabajo, en la Secretaría de Trabajo, donde está el amigo Olivares. Entonces, a él le han encargado esa función. Sus primeras declaraciones, me recuerdo que habló de incorporar la moral y cívica en las escuelas. A mí me pareció excelente, yo lo dije acá. Tuve la coincidencia de habernos encontrado en una actividad juntos en Casa de Campo, cuando la Fundación Global organizaba algo de inteligencia artificial, y tuve el placer de señalárselo. Mire, me encantó, eso está muy bien porque tenemos falencia. Usted ve la gente en las calles que se comportan como salvajes, como animales, pero si no los educamos desde niños, ¿qué vamos a esperar que sean desde cuando sean grandes? Autopistas, tampoco, porque no hay régimen de consecuencias. Usted ve una autopista de 3 carriles para ir y para venir, y usted ve un animal de esos de nosotros, porque hay que decirle así como son, animal, que va en vía contraria, o regoso, como dicen en el campo, regoso a ocasionar un accidente, un desastre. O sea, es una cosa. Usted va por una calle de 2 vías y viene uno de esos concho, Uber, taxi, qué sé yo qué cosa, en vía contraria. Y tú le dices que esto es de una sola vía, por ejemplo, o de una que sea de una sola vía, y tú le haces el señalamiento y se baja y a querer matarse contigo y a pelear. Si tú eres igual que él, te va a emburujar como un animal también. Hay que dejarlo que hagan lo que quieran. Entonces, eso es falta de moral y cívica.
civismo, educación, formación, que debiera darse en las casas. Pero a falta de pan, pues casabe. Por lo menos aportar alguito, un poquito, un granito de arena desde las escuelas. Antes se hacía la parte cívica del himno, el respeto, todas esas cosas. Eso no hace más que aportar, que agregar valor en la formación integral de esos niños, futuros profesionales, futuros ciudadanos. Solamente ganamos. Yo no sé a quién se le ocurrió sacar eso. Y ahora tenemos un paquete de disparatosos de que en la 42, y usted oye ministro, que, ay, que vamos a remodelar y vamos a poner. Dios mío, bueno. Entonces, ¿qué dijo el señor ministro? Dice, el ministro de Educación dice, reestructuración total del sistema duplicará el Producto Interno Bruto al 36. Y aquí se fue él con esas declaraciones que ha venido haciendo el presidente y se metió en un tema económico. Es importante que fortalezcamos la educación, que creemos mano de obra capacitada, calificada, que formemos bien esos niños, pero eso no nos va a garantizar que vamos a duplicar el Producto Interno Bruto al 36, porque si no hacemos las cosas fundamentales, mínimas en términos de competitividad económica, la reforma que hay que hacer, no es verdad. Ya eso lo habíamos analizado con cantidad cuando el presidente lo dijo. Eso es más que una utopía. Es una buena intención, pero no de buenas intenciones se está empedrado el camino del infierno. No es con bla, 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 es con acciones concretas, que se apuntala, que se fortalece, que se dinamiza el crecimiento. Tenemos que crecer por encima del 5% que es nuestro potencial, y lo que crecimos el año pasado fue un 40% de ese potencial, 2.1. Ayer decían los economistas lo que habría que hacer, el gobierno, según Magín, va a incrementar el gasto en medio punto porcentual del Producto Interno Bruto, el gasto de capital, porque lo que hemos ido es gastando en gasto corriente. Ahorita vamos a ver algún detalle de cómo la nómina subió, que el 75% de los nuevos empleos, 134,000 que anunciaba el presidente, muy orondo, pero fueron nombramientos. Cuando se dice nombramientos aquí, estamos hablando que fue en el sector público. Y si tú me dijeras que fue enfermera, que fueron médicos, que fueron profesores los que nombraron, pero no fueron nada de eso. Entonces, bueno, solamente ese comentario al señor ministro de Educación. Destacó que el punto de origen de ese crecimiento económico y desarrollo social se encuentra en las aulas. Sí, es verdad, es así, él tiene razón en cuanto a eso. Ese es el génesis. Ese es el origen. De ahí proviene todo, porque si los niños vienen bien formados desde las aulas, desde las escuelas, van a ir a los politécnicos, si hubieran politécnicos, van a ir a los centros técnicos, si hubiera centros técnicos para prepararlos, van a aprender inglés por inmersión y van a ser bilingües y van a entender en español y en inglés y van a saber las instrucciones y evidentemente van a poder echar para adelante y tener mano de hoy. Y las empresas competitivas de nueva tecnología van a tener una mano de obra capacitada o al menos como una buena esponja que asimile los conocimientos. Pero sin leer y escribir sabe qué va a aprender, de dónde. Usted no le puede pedir peras al olmo. Entonces, es verdad eso que él dice, el punto de origen de ese crecimiento económico y desarrollo se encuentra en las aulas. Esa parte la compro. Dice que el país se encamina hacia una reestructuración de todo el sistema educativo, que no se puede limitar solo a trámites administrativos. Dice que la reforma busca alinear la formación académica con la meta nacional de duplicar el Producto Interno Bruto. Eso es más política que otra cosa. Ya ahí, porque no es verdad que ni eso va a lograr aquello, y eso que dije el presidente, es una buena intención, pero no es sin hacer lo que hay que hacer, no es verdad que vamos a llegar allá. Y lo que estamos viendo es que hemos ido creciendo en los 6 años de esta administración, decía el economista que ahora es director de la Cátedra de Economía de Ucamaima, se me olvida el nombre de él siempre, bueno, que en 6 años
en lugar del potencial de 5%, hemos crecido 3.4% en los 6 años, el promedio de crecimiento. Pero para hacer eso de duplicar el Producto Interno Bruto, debiéramos crecer por encima del 5.8%, al menos 5.8%, o sea, más de un 10% por encima del potencial. ¿Entiende? Entonces, no. Pero dice, ¿cómo es posible que haya descoordinación de concepto entre lo que se produce desde los primeros niveles de inicial o primaria a lo que sería la educación técnico-profesional y lo que sería la educación superior? Yo no compro eso tampoco. Yo estoy en total desacuerdo, todos los especialistas, todos los técnicos, por demás. Antes de él llegar aquí a este Ministerio de Educación, él sabía tanto tanto igual que yo y tanto igual que el presidente Abinader. O sea que ninguno de los tres sabemos de eso. Nosotros sabemos de muchas otras cosas, pero de educación, de juntar MESID con el MINER, de haber dado clases, de ser especialista en eso, nosotros nada de eso sabemos. Y todos los que sí saben de eso, el actual que quitaron aunque pusieron a Rafael Santos, quitaron ahí al que estaba en el MESID, que fue el rector de la UAS. Todos los rectores que han pasado de las universidades han estado opuestos a esa unión. Claro, él está hablando, él también es un aliado político de un partido político aliado al gobierno oficialista. Él asume la posición política del gobierno, pero no es verdad que tenga que haber coordinación. La escuela tiene que enfocarse en una cosa muy diferente a lo que yo como profesional, ya que salgo de la universidad, tendría que manejarme. ¿Cuál es el currículo que tienen que tener las universidades? Que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología debiera catalizarse, incentivarse, motivarse para que ellas vayan por esa dirección. Que ellas son las que tienen que tener el ojo avisor y otear el horizonte para saber qué carreras son a futuro y qué carreras mañana no van a existir para sacarlas de su currículum. Entonces, eso tiene nada que ver con lo que debe pasar en las escuelas primarias y secundarias. En lo absoluto. Son totalmente diferentes. La escuela primaria y secundaria lo que debe preparar a esos niños para que sean unas esponjas nuevecitas. Yo no veo esos muchachitos que tú le dices que te hablan hasta 3 idiomas y 4 desde chiquitico porque se le dicen y le dicen, las capitales empiezan a recitarte porque absorben todo. Pero si le enseñas conocimiento, lo absorben. Si los diriges, lo absorben. Pero si no les das nada y el profesor que está dando tampoco sabe de nada, ¿qué van a aprender? Ni disciplina. Tú ves en Japón cómo es que le enseñan a los niños y cómo dejan las aulas. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con otra, señor ministro, desafortunadamente, déjeme decírselo así. De otra manera, dice que ahora mismo, antes el 70% de los estudiantes recibían uniformes que INAVIE le está dando, se supongo que está dando al 100%, es lo que él quiere resaltar, y si es así lo aplaudimos. Que las 32 provincias cuentan el sistema de transporte, el TRAE, con más de 1.800 autobuses. Y yo eso también lo aplaudo y me parece muy buen programa y hay que mantenerlo y hay que fortalecerlo. Igual que lo de la tanda extendida, que no vaya a ser que los niños no vayan a comer ahí y a jugar. Que se use la tanda extendida para que hagan las tareas supervisadas por unos profesores y unos maestros. Pero fíjense ustedes lo que le responden desde Santiago. Está bien eso que él dice y yo lo aplaudo. 71% de las escuelas tienen daños estructurales, le dice la ADP de Santiago, que tenía un paro en estos días. Hay infraestructura deficiente, falta de nombramientos de personal docente. Entonces, en otro sentido, tenemos aumento de nómina. Entonces, donde debe haber, que se necesita, que hacen un aporte, que hacen la tanda extendida, debe ser 100% donde quiera. Y tienen que haber profesores que le den a esos niños las instrucciones en la tarde, los ayuden a hacer las tareas, les asistan, como las salas de tarea y ese tipo de cosas. Entonces, falta de nombramiento de personal docente, de seguridad de pago y de las licencias médicas que enfrentan los principales centros educativos de la ciudad de Santiago. ¿Usted? Entonces, el 71% de los centros presentan deficiencias estructurales. Y dicen también, por ejemplo, que hay que construir en las escuelas, reconstrucción de escuelas, Angelita Suárez, en el Aguacate, el Club Noel, en Los Salados,
Arroyo Gurabo y otra cantidad más de cosas que dicen que el 74% de los centros educativos presenta un déficit de maestros. 74% de los centros educativos le faltan profesores. Ahorita vamos a ver cómo se incrementó la nómina pública. Entonces yo le digo, ¿por qué? ¿Cómo así? Aquí es que debiera incrementarse. Gente que va a ir, que se califica, que se evalúa y que va a rendir un trabajo. En eso es que debemos enfocarnos. Entonces, les decía sobre el caso de la guerra. Los Estados Unidos metieron un torpedo a un barco ahí en las costas, en el mar Índico, en Sri Lanka, en las costas. Más de 180 tripulantes iban ahí, hay cientos de muertos. Los ataques continúan, ahí se bombardeó ayer un misil, fue a Turquía, dice Irán que no fueron ellos, que ese es un país amigo, se refirieron mucha gente. Israel bombardeando al Líbano, Irán bombardeando, lanzando misiles a bases militares en toda la zona de los norteamericanos, en Arabia Saudita, en Kuwait, en Omán, en diversos lugares. Y eso sigue, como ya les habíamos dicho ayer, bombas van y bombas vienen. Las autoridades norteamericanas hablan de que han degradado, prácticamente destruido todas lo que son las capacidades de defensa antiaérea. Están tratando llevaban ayer solamente, hablaban de más de 200 objetivos atacados con bombas de las gigantescas, de estas de profundidad para los subterráneos. Seguramente de esa manera es que pretenden acabar con todos los almacenamientos de misiles y de drones que pueda tener Irán. Entonces eso es básicamente la guerra. Tú me tiras, yo te tiro. Lo único que aquí hay uno que tiene una superioridad, una parte que es Israel y Estados Unidos, una superioridad absoluta, total, devastadora. Ahí no hay discusión. Las amenazas de Irán son el estrecho de Hormuz. Dijeron que no, que ellos no los han cerrado. Estados Unidos le garantiza a la India que le va a dar, a garantizar que llegue su combustible, que es el tercer consumidor. Estados Unidos, China, Estados Unidos y la India son los mayores consumidores de combustible. El precio del combustible y de los commodities disparados, como era de esperar. Pero la guerra sigue. Deben elegir la nueva cabeza del gobierno de la República Islámica de Irán. Dice Trump que él tiene que estar involucrado. Son los clérigos, 83 clérigos que se tienen que sentar a ver cuál va a ser la ayatollah que ellos van a elegir. Y dice Trump que él tiene que ser parte de eso. Son unas cosas que uno no acaba de entender, ¿Con quién van a negociar si dice Israel que al que elijan ellos le van a entrar bombazos, si es igual que el otro? O sea, explíquenme. Por eso es que dicen analistas que no se sabe cuál es la estrategia final. ¿A dónde es que vamos a llegar con esto? Y si eso va a tener algún resultado positivo o vamos a repetir las historias como les replicaba ayer Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español. Ya pasamos por eso, ya lo vivimos con Irak. Nos dijeron que había tal cosa, no había después nada, y lo que hicimos fue incrementar el terrorismo, desatar todo este infierno que se vivió, fomentar el ISIS, el califato. Entonces ya hemos conocido eso. Ayer le respondió de nuevo Trump diciendo que eran unos perdedores a los españoles, que no necesitaba de España, él siempre con esos exabruptos. Pero sigue, y a Keir Starmer, el inglés, que como ya, o en esta ocasión se negó al principio de otorgarle la base, y una base que Inglaterra no puede mantener y se la va a entregar al país que le toca, él la quiere para él. Y dice, ¿qué diferencia de Winston Churchill? Porque todo lo de él, si no es hiriente, es bullying y es a la mala y a la brava. Tiene que ser como él diga. Pero a Europa se le ha plantado, por lo menos en el caso de Ucrania, están solicitándole a Ucrania, con los conocimientos que tiene y la experiencia que tiene y la producción que ha hecho de anti-interceptores de los drones,
para ayudar a los países del Golfo. Eso ha colocado a Ucrania en una buena posición y dicen que hasta los Estados Unidos, porque es una guerra totalmente, es una correlación beneficio-costo totalmente asimétrica, porque un dron de esos Shahed, ya Estados Unidos diseñaron uno, copiando el de los iraníes, te cuesta 30, 40, 50 mil dólares. Y para tú interceptarlo estás usando un misil que te cuesta 500 mil, $1 millón. Entonces, Ucrania, en las dificultades que tiene y con la capacidad técnica, científica e intelectual de los ucranianos, ha ido desarrollando interceptores y como lleva 4 años peleando con los rusos, que cuestan lo mismo que cuesta el otro. Y entonces ahí machean. Y los intercepta también, más del 70, el 80% de los drones. No los misiles, pero sí los drones. Y parece que los países del Golfo, la Unión Europea, le dijo, Ucrania les puede facilitar lo que ustedes necesiten, a pesar de que los necesita para defenderse de las andanadas que le manda Putin desde allá. Pero fíjense ustedes cómo esta situación ha puesto a Ucrania en el tapete, a pesar de que Trump sigue diciendo a Zelensky que tiene que negociar porque Putin está, yo no sé dónde se inventó el que Putin está dispuesto, pero Europa le dijo que Friedrich Merz, ahora que estuvo en Casablanca, nosotros no aceptamos ninguna negociación que no incluya a Europa y que no garantice la seguridad completa y total de Ucrania. Punto y se acabó. Entonces, nada, vamos a ver ahora en la parte económica en unos instantes las repercusiones que ha tenido en el petróleo, en la bolsa, los buques, el estrecho de Hormuz, pero eso lo vamos a hacer en unos instantes. Estamos en Economía y Mercado y hacemos una pausa ahora.